En la anatomía funcional del apéndice, este es visible por primera vez en la 8ª semana del desarrollo embrionario como una protuberancia del ciego. Durante el desarrollo antenasal y postnasal, el crecimiento del ciego excede al del apéndice y lo desplaza hasta la línea media en dirección de la válvula iliocecal. El apéndice puede variar de longitud de menos de 1 centímetro a más de 30 centímetros, pero la mayoría mide entre 6 y 9 centímetros de longitud. La relación de la luz del apéndice con el ciego permanece constante en tanto que la punta puede encontrarse en posición retrocecal, pélvica subcecal o pericólica derecha. Las 3 tenias del colon convergen en la unión del ciego con el apéndice y suele ser una referencia anatómica útil para identificarlo. El apéndice es un órgano inmunitario que participa de forma activa en la secreción de inmunoglobulinas y forma parte del tejido linfoide asociado al intestino. La apendicitis es una afección en la cual el apéndice se inflama. El apéndice es un pequeño saco que se encuentra adherido al intestino grueso. La apendicitis provoca dolor en el abdomen bajo derecho, pero sin embargo, en la mayoría de las personas el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza a medida que la inflamación empeora. El dolor de la apendicitis por lo general se incrementa y finalmente se hace intensa. Normalmente, en los casos de apendicitis requieren un procedimiento quirúrgico llamado apendicectomía, que consiste en la extirpación del apéndice inflamado. El tratamiento casi siempre es quirúrgico. El factor etiológico predominante en la apendicitis es la obstrucción de la luz. Los fecalitos son la causa común de la obstrucción apendicular. La frecuencia de la obstrucción aumenta con la gravedad del proceso inflamatorio. Se reconocen fecalitos en 40% de los casos de apendicitis aguda simple, el 65% de la apendicitis gangrenosa sin rotura y un 90% en pacientes con apendicitis gangrenosas con rotura. Existe una secuencia prescindible de acontecimientos que conduce a la rotura final del apéndice. La obstrucción principal de la luz apendicular provoca una obstrucción en asa cerrada y la continuación de la secreción normal por la mucosa apendicular da lugar a una rápida diseminación. La capacidad luminal del apéndice normal es de 0.1 milímetro. La distensión aumenta por la continuación de la secreción mucosa y la multiplicación rápida de las bacterias que residen en el apéndice. El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor abdominal de manera característica. Al inicio, el dolor se centra de modo difuso en el epigastrio bajo o en el área umbilical. Es moderadamente intenso y constante, en ocasiones con cólicos intermitentes superpuestos. Por lo general, en el transcurso de 4 a 6 horas, se localiza el dolor en el cuadrante inferior derecho. El dolor empeora cuando se tose, se camina o se realizan movimientos bruscos. También puede provocar náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal y anorexia. Los signos físicos habitualmente en el cuadrante inferior derecho se presentan cuando el apéndice inflamado se halla en posición anterior. La hipersensibilidad máxima suele encontrarse en el punto de McBurney o cerca de él. La apendicitis aguda se acompaña con hiperestesia cutánea en el área inervada por el nervio raquídeo T10, T11 y T12 del lado derecho. El cumplimiento de la secuencia de Murphy se basó en el hecho de la aparición ordenada y cronológica del cuadro clínico caracterizado por dolor de comienzo en el epigastrio o mesogastrio, que luego se traslada a la fosa ilíaca derecha. También por náuseas, vómito, anorexia, fiebre o febrícula,
no mayor más de 38 grados centígrados. La escala de Alvarado es un sistema de puntuación clínica que se utiliza en el diagnóstico de la apendicitis. La puntuación tiene parámetros clínicos y medicinales del laboratorio con un total de 10 puntos. En primer lugar, si el caso resulta complicado o se han agravado los síntomas, el especialista debe proceder a la extirpación del apéndice poco tiempo después de haber detectado la enfermedad. En el caso de que una tomografía computarizada muestre la presencia de un absceso, es decir, la acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo que en la mayoría de los casos causa hinchazón e inflamación a su alrededor, se puede tratar a primera instancia con antibióticos. En este caso, se esperará que se produzca la desinfección y la reducción de la inflamación y se procederá a la extirpación del apéndice para evitar repeticiones al futuro. La vía laparoscopia es preferiblemente en personas obesas y cuando el diagnóstico aún no es 100% confirmado a la hora de realizar la cirugía. Los pasos principales para prevenir la apendicitis se basa en llevar una dieta rica en fibra que facilitan un mayor movimiento en el proceso digestivo. Entre los alimentos más recomendables se encuentran la mayoría de las frutas y verduras, y sobre todo los cereales integrales. Durante el proceso de tratamiento y sobre todo en las fases iniciales, es importante la ingesta de antibióticos que prevengan la proliferación de microorganismos en el aparato digestivo que sean responsables de infecciones y de esta manera evitar que la enfermedad se agrave. Evitar el estrés y mantener un descanso adecuado también es una buena prevención. El signo de rebote puede emplearse para determinar la irritación del peritoneo. Este signo es la descompresión brusca y dolorosa del abdomen y tiene gran importancia en revelar irritación peritoneal. El dolor de rebote sobre el punto de McBurney en la fosa ilíaca derecha sugiere una apendicitis. El propósito de esta maniobra es hacer que el músculo roce el apéndice inflamado. Para ello, el paciente debe estar acostado sobre su lado izquierdo. En esta postura se le pide al paciente que extienda su pierna derecha en dirección hacia su espalda. Al hacerlo, el músculo psoas y los flexores de la cadera se estiran, rozando al apéndice inflamado, el cual está normalmente situado justo sobre el psoas ilíaco. Ese contacto intraabdominal resulta doloroso en la fosa ilíaca derecha, en el llamado punto apendicular de McBurney. Esta es similar al psoas. El músculo rotador puede estar en contacto con el apéndice inflamado, causando irritación del mismo. El signo del obturador se demuestra haciendo que el paciente flexione la rodilla derecha en ángulo recto sobre el tronco con rotación interna mientras se mantiene en posición acostada boca arriba. La prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, en especial en el epigastrio. Esta técnica se realiza cuando se sospecha una rotura del apéndice o un absceso pélvico. Este consiste en la palpitación profunda de la fosa ilíaca izquierda, la cual puede producir dolor en su lado opuesto. Este signo es la conducción nerviosa del dolor por los nervios intraabdominales. Son nervios que no localizan el dolor en el sitio de origen. Así, cuando el apéndice inflamado irrita al peritoneo, la membrana que recubre el abdomen, el cerebro no es capaz de localizar el dolor en un punto específico, debido a que la transmisión nerviosa no localizada de los nervios que conducen el dolor.